Ahora vamos a entrar en una década donde el automóvil cambia no solo en diseño, sino en concepto de producto, ¿vale? Los años 2000. Aquí pasa algo muy claro, los coches empiezan a crecer, como ya estamos viendo. Más tamaño, más presencia, más sensación de robustez. Crece en todo, también la Fórmula 1, que nos estamos volviendo un poco locos. Pero bueno, tema aparte. Con esto aparece una idea muy importante en la mente del consumidor. Más grande, más seguro. Y esto es clave, porque no siempre es cierto. Sí que es verdad que ayuda en ciertos términos, pero sí es una percepción muy potente. Y la percepción en la automoción vende. Eso vende, la seguridad ya venía ganando peso desde los años 90, pero en los 2000 se convierte en un eje central de diseño y a consecuencia de las ventas. Y al mismo tiempo ocurre algo interesante. La habitabilidad interior mejora, y cuidado que lo va a hacer en el futuro mucho. Pero no tanto como el tamaño exterior del coche, es decir, el coche crece, pero curiosamente el espacio útil no crece en la misma proporción. Y aquí entra otro elemento importante, habíamos dicho antes lo de las ruedas. Las ruedas también aumentan de tamaño. A día de hoy siguen haciéndolo hasta límites innecesarios, pero vale. Pero eso refuerza la sensación de presencia, de solidez. Y también hay un cambio realmente estructural en esta década, que fue la explosión de los de los SUV. Vale, los Sport y Utility Vehicles empiezan a dominar el mercado. Y no es casualidad. El cliente encuentra aquí esa combinación muy potente. Esa sensación de seguridad, esa posición elevada de conducción y el espacio interior. Pero con una diferencia clave respecto a los todoterrenos de verdad. Los de verdad. No necesitas una reductora, no necesitas ese chasis ni esas capacidades off-road reales. Es decir, se elimina la complejidad técnica que tenía un todoterreno de verdad, hecho y derecho, y se adapta el producto al uso real, ahí a comprar el pan. Y aquí aparece una lección de negocio muy importante. De hecho, algunos modelos como el Nissan Qashqai o el Porsche Cayenne no solo tuvieron éxito, sino que fueron clave para la supervivencia de sus marcas, porque entendieron algo fundamental. No se trata de vender lo que saben fabricar, ni mucho menos, sino de fabricar lo que el cliente realmente quiere usar, y esto lo veremos más adelante, todos los ciclos y demás que hay, ¿vale? Esto es muy secreto y no es broma. Es decir, esto no es intuición, es análisis de mercado. En muchos casos se trabajó con enfoques QFD para eliminar especificaciones que el cliente no estaba dispuesto a pagar, porque la realidad es esta. Mucha gente, pues como ya sabíamos, en los 90 compraba un todoterreno y los usaba, pues eso, como coche urbano para ir a comprar el pan, para el día a día, porque era grande. Y ya está, porque era grande. Y eso cambió todo. En el caso de Nissan, donde yo estuve trabajando, pero después de ello, no en esa época, porque era chiquitito, el estudio de mercado fue muy claro. Los clientes rechazaban los todoterrenos clásicos, por consumo, por tamaño, por confort, por todo. Y en lugar de mejorar el producto, y esto es clave, lo que hicieron fue crear uno nuevo. Y de ahí nace el concepto moderno de SUV. SUV o SUV, ponedme en comentarios cómo lo decís. Un coche que mezcla lo mejor, entre comillas, de dos mundos. Y esto no fue un experimento aislado. De hecho, ya existían antecedentes realmente, incluso en Nissan, como el Judo, el Nissan Judo a finales de los 80. Pero bueno, no fue hasta el Qashqai Concept de 2004 cuando consolidó ese cambio. El resultado ya lo conocen, SUV por todos lados. Un segmento que fue completamente nuevo, una transformación del mercado global. De hecho, Porsche, y ponme en los comentarios cómo lo mencionas, vivió algo similar, ¿vale? A principios de los 90 estaba en una situación complicada, estaba el número rojo, el Boxster, sí que ayudó mucho a estabilizar la marca. Pero el verdadero punto de inflexión a nivel de supervivencia llegó con el Cayenne, un SUV dentro de una marca de deportivos, algo que en su momento parecía contradictorio, hay que decir que también hizo un prototipo chino en plan como un utilitario, pero bueno, el caso es que salvó a la empresa, ¿vale? Aquí hay una historia interesante dentro del propio proceso de diseño. En Porsche decidieron que los diseñadores dejaran de usar sus coches
y empezaron a usar sub de la competencia. En Nissan había algo similar, por cierto. La idea era muy simple, digo Nissan porque es donde he trabajado haciendo esto. Si quieres diseñar un coche que se use en el día a día, el diseñador tiene que vivir esa experiencia. Y ese cambio de perspectiva fue clave porque el mejor diseño no viene solo del estudio, sino viene del uso real. Todo esto ocurre en paralelo a otro cambio enorme que hablamos previamente, que fue esa digitalización. Aquí el internet empieza a democratizarse, ¿no? Ese welcome to internet, los smartphones, la BlackBerry, que creo que estaba por esa época, a lo mejor de un poco después, no, eso sí que no lo sé. Todo eso empieza a conectarse con el automóvil, con ese ecosistema digital. La electrónica gana mucho peso, el diseño ya no es solo físico, ¿de acuerdo? Ya es digital. Y esto cambia otra cosa muy importante también, que también entra, que son las herramientas de diseño. El CAD se vuelve esencial. Todo esto empieza a mejorar, los centros de diseño empiezan a trabajar conectados entre sí. La información fluye mucho más rápido entre equipos y fábricas. Y si quieres entender cómo todos estos cambios se traducen en decisiones reales de producto, en estrategia, en diseño aplicado a la industria actual, esto es exactamente lo que vas a aprender a un nivel sinceramente que ni imaginas en el programa de desarrollo directivo en automoción y movilidad urbana, el harás tipo historia, que está muy chulo, ¿vale? Ahí se analiza no solo lo que pasa, sino por qué pasa y cómo se decide dentro de la industria. Por lo tanto, si has llegado aquí, que sé que el vídeo es muy largo, pero si has llegado hasta aquí eres de los que tienes realmente interés. Por eso te voy a dar un cupón de descuento para que personas como tú puedan acceder en muy buenas condiciones. Es YouLove GT40. YouLove, de tú quieres, o tú te gusta, tú amas, GT40 en mayúscula y todo junto, ¿vale? Con un interesante descuento que te mereces, porque te lo mereces por haber mostrado este interés real. También me interesa tener alumnos como tú, claramente. Y seguimos avanzando, porque en la siguiente etapa el coche empieza a dejar de ser solo un producto mecánico. Así que vamos a llegar a la última gran transformación del automóvil, la época de 2010, ¿no? Esa década. Aquí el coche empieza a cambiar de naturaleza. La electrónica gana mucho mayor peso, deja de ser un complemento para convertirse en parte central del vehículo, algo que a día de hoy con la digitalización lo estamos evidentemente viendo. Esto ya lo vimos venir, ¿no? en la década anterior, pero en esta década empieza a consolidarse. El coche deja de ser solo una máquina mecánica y empieza a concebirse como una extensión del hogar. Esto es súper importante a día de hoy, Un espacio conectado, digital, interactivo. Y aquí hay un cambio clave en el diseño. El interior empieza a ganar protagonismo, más que nunca. Las pantallas, la instrumentación digital, los sistemas de infoentretenimiento, todo esto empieza a coger valor hasta que a día de hoy, cuando te venden un coche que hacer comercial, se pone delante de la pantalla, y te enseña cómo va el coche. Eso marcó un antes y un después, porque el diseño ya no es solo exterior, ahora también es experiencia de usuario. En paralelo también aparecen otras tecnologías claves, como por ejemplo la iluminación LED y demás, que bueno, se empezó a introducir un poquito antes, pero en esa década es cuando se expande de forma masiva, ¿vale? Fue, por ejemplo, en el Maserati, en el 3200 GT, el que tiene detrás los faritos de boomerang. Pero es los 2010, en la época de 2010, cuando se convierte en un estándar, ¿vale? Y esto lo digo porque abre un nuevo lenguaje de diseño, especialmente en los frontales, que hacia lo que iba, porque eso va a cambiar a día de hoy, por eso lo comento. No todo es libertad creativa, o sea, también aparecen nuevas restricciones. Por ejemplo, la normativa de seguridad para los peatones se endurecen y esto cambia el frontal del coche y, por desgracia, los faros escamoteables desaparecen. Desde un Ford Probe hasta un Lamborghini Diablo, todo eso se va fuera, Toyota MR2, etc, etc. Los frontales tienden a ganar altura también, al mismo tiempo la superficie acristalada se va cada vez reduciendo, cada vez más. En un futuro no habrá ni cristales en los coches, eso es ironía o no, pero o sea, todo esto va por
por la integración de las cámaras, los sensores, ¿vale? El coche empieza a verse de otra manera y esto también afecta a cómo lo diseñamos. O sea, si lo miras en perspectiva, todo esto no es casualidad. Es el resultado directo de tres fuerzas que van actuando a la vez. La tecnología, la normativa y la percepción del usuario. O sea, las ventas, vamos, básicamente. Y algo más importante todavía, que también es lo que también quería ir viendo, los avances en estampación y en fabricación. Aquí ya permiten volver a trabajar superficies más complejas, curvas más limpias, formas más elaboradas. Por eso hoy día los laterales pueden ser más complejos, no es por falta de imaginación. Aquí hay más libertad formal que en décadas anteriores. Es decir, el diseño vuelve a ganar libertad acorde a la producción que se pide, pero dentro evidentemente de nuevas reglas, ¿vale? Aquí es donde se entiende todo el recorrido que hemos hecho, porque cada década no es un estilo aislado, es una respuesta a un contexto tecnológico, industrial y social. Por lo tanto, si quieres entender de forma profesional cómo todo esto se traduce hoy en decisiones reales, cómo se analiza estratégicamente el futuro del automóvil, de verdad, entra en el programa de desarrollo directivo en automoción y movilidad urbana, el código YouLove GT40. YouLove GT40 mayúscula y todo junto, ¿vale? Ahí se estudia la industria con una visión 360, integrando diseño, negocio e ingeniería, ¿vale? Serían los tres pilares, para entender no solo lo que es el coche hoy, sino lo que va a ser mañana, y eso no te lo da nadie, pero nadie. Y con esto cerramos el recorrido de la evolución del diseño automotriz. Muchas gracias por estar aquí, agradecería mucho cualquier comentario, porque como puedes ver, el programa es realmente muy bueno, pero a nivel de YouTube estoy comenzando, así que cualquier comentario me ayudaría muchísimo y muy agradecido.